Luz del Mundo con Ana Campos, el podcast de Doctrina Social de la Iglesia. Hoy queremos enfrentarnos en este capítulo del podcast de Doctrina Social de la Iglesia a un tema muy polémico, la vida. ¿Por qué la Iglesia me obliga a vivir si quiero morir? Y para abordarlo con criterio tengo conmigo a don Manuel Martínez Sellés, catedrático de Medicina y presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, quien además de defender públicamente la vida ha sido galardonado con numerosos premios tanto nacionales como internacionales. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. La Iglesia en su doctrina social promueve y llama a promover la protección de la vida para que todas las personas tengan una vida digna. ¿Pero qué entendemos por vida digna? La dignidad es inherente al ser humano, es decir, todos nosotros simplemente por el hecho de ser personas tenemos una dignidad intrínseca que nadie nos puede quitar. Y por muy enfermos que estemos o por muy avanzada que sea una discapacidad, esa persona tiene la misma dignidad que tenemos todos nosotros. Sí es cierto que últimamente parece que cada vez con más frecuencia se confunde lo que es la dignidad con la calidad de vida. Y esto es un error, porque como digo, la dignidad la tenemos todos. No solo la tenemos todos, sino que el hecho de que todos tengamos la misma dignidad es la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y de no ser así, pues llegaríamos a situaciones en las que alguien tendría que decidir si una vida es suficientemente digna como para merecer ser vivida o no. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está confundiendo la dignidad con la calidad de vida. ¿Qué es un error? Es un error porque la calidad de vida sí depende de la situación de salud, pero depende de muchas otras cosas. Y de hecho, si uno se va a la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud de calidad de vida, pues podremos ver cómo es cierto que la salud tiene cierta influencia en la calidad de vida que percibe un paciente o que percibe una persona, pero que hay muchas otras situaciones a nivel social, a nivel psicológico, a nivel de acompañamiento que puede tener una persona o un paciente que influyen en su calidad de vida. Y solo cada persona o cada paciente sabe la calidad de vida que tiene. Es decir, que también cuando se habla de calidad de vida, a veces parece que esto fuese una fábrica y que alguien tiene que venir a hacer un control de calidad. No, solo cada persona sabe la calidad de vida que tiene. Y de hecho, con bastante frecuencia nos llevamos sorpresas, ¿no?, de pacientes que nosotros esperábamos que nos iban a decir que tenían una buena calidad de vida y el paciente, cuando le hacemos un análisis estructurado, nos dice que percibe que tiene una mala calidad de vida y viceversa. Y por lo tanto, que seamos todos nosotros conscientes que no podemos decir qué calidad de vida tiene el otro. Podemos decir qué calidad de vida tenemos porque es lo que percibimos, pero no qué calidad de vida tiene otra persona. ¿Por qué parámetros se mide esta calidad de vida? Bueno, se pueden hacer distintos cuestionarios de calidad de vida que están validados. Hay uno que es muy sencillo, que es simplemente pues que el paciente o la persona indique cómo percibe su calidad de vida de 1 a 10. ¿no? Es un parámetro que se usa con bastante frecuencia. Nosotros lo hemos utilizado en algún estudio prospectivo que hemos hecho. Recuerdo uno en concreto que hicimos en centenarios, ¿no? Y entonces les preguntábamos a los centenarios que valorasen su calidad de vida de 1 a 10. Y recuerdo una paciente en mi consulta, pues con 104 años, pues que viene en una silla de ruedas, pues muy demacrada, muy caquéctica, y le hice esta pregunta y ella me contestó 8. Y aquello me llamó la atención, ¿no? Y dije, oiga, a lo mejor es que no me ha entendido, no, 1 es lo peor y 10 lo mejor. Y luego no, ella pues explicó pues que tenía, percibía su calidad de vida como buena y que además disfrutaba mucho con sus familiares, con sus nietos, con sus bisnietos. Y bueno, esto también para mí fue un aprendizaje. Y luego hay cuestionarios de calidad de vida que ya están específicamente validados en determinadas enfermedades, ¿no? Yo soy cardiólogo y
Y por ejemplo, en el ámbito de la insuficiencia cardíaca solemos utilizar una encuesta de calidad de vida que se diseñó en la Universidad de Kansas, y esta encuesta pues está muy validada en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, y en otras patologías hay otras encuestas. Pero bueno, que hay varias formas de hacerlo, de forma más sencilla, de forma más compleja, pero siempre teniendo en cuenta que lo importante es la opinión subjetiva que tiene el paciente. Mencionaba usted antes que muchas veces se confunde la dignidad con la calidad de vida. ¿Se confunde también la calidad de vida con el valor de la vida humana? Sí, probablemente sea la misma confusión. Es decir, yo creo que el valor de la vida humana es intrínseco y todos nosotros tenemos que respetar ese valor. Lógicamente, si la tendencia es a valorar una vida humana en función de la aportación que hace esa vida humana, pues con criterios muchas veces no bien definidos, que pueden ser criterios económicos a nivel de la sociedad, pues podemos llegar al absurdo de valorar más a lo mejor la vida de una persona joven que de una persona de edad avanzada, algo que a mí me parece particularmente preocupante en un país tan envejecido como el nuestro, ¿no? Y ha habido momentos, tanto antes de la pandemia como también durante la pandemia, pues que de hecho hemos tenido que hacer desde la Sociedad Española de Cardiología con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología pues un comunicado advirtiendo pues de lo que estamos hablando, ¿no? Que toda vida humana tiene un valor intrínseco y que por lo tanto no podemos simplemente valorar cuál es el papel que tiene una persona en función de la aportación económica que hace a la sociedad, ¿no? Ya incluso el mismo juramento hipocrático pues nos alertan de la necesidad que tenemos de respetar toda vida humana. Habla usted de respetar toda vida humana. Es verdad que muchas veces nos centramos, dadas las circunstancias particularmente políticas, en el principio y en el fin de la vida, pero el índice de suicidios se ha incrementado mucho y especialmente entre los adolescentes, y cada vez son más las personas que están cansadas de vivir. ¿Por qué no podemos dejarlos morir respetando su libertad? ¿Es justo obligar a alguien a vivir? Bueno, a mí me ha tocado revisar hace poco un poco los protocolos que hay a nivel de la Comunidad de Madrid cuando alguien intenta suicidarse, ¿no? Que tiene que hacer la policía, el SAMU, del SUMA, cómo nos movilizamos como sociedad para intentar evitar los suicidios. De hecho, tenemos en los hospitales incluso, y de hecho la seguimos teniendo, una figura que es el ingreso contra la voluntad del paciente. Es decir, si hay un paciente que se intenta suicidar y bueno, después de hacer una valoración, pues el psiquiatra cree que si le da de alta a ese paciente el riesgo de que el paciente se suicide es elevado, puede ingresar al paciente contra la voluntad del mismo paciente, ¿no? Y esto se está haciendo diariamente en nuestros hospitales. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque entendemos que esta persona, pues que en ese momento, pues a lo mejor tiene una situación pues de psicopatología, de depresión, de esquizofrenia, o que tiene también a veces enfermedades orgánicas que le están produciendo un sufrimiento. Nosotros lo que sabemos es que si tratamos esas enfermedades, muchas de ellas del ámbito psicológico psiquiátrico, pues ese paciente que en ese momento quiere quitarse la vida, pues deja de tener esa intención, y de hecho son frecuentes los agradecimientos de pacientes pues que luego dicen menos mal pues que me ingresaron, me trataron y ahora gracias a la medicación, al tratamiento que me han puesto, pues tengo una vida plena, ¿no? Y por lo tanto parece muy lógico que la sociedad se movilice para evitar estos suicidios o estos intentos de suicidio que efectivamente cada vez son más frecuentes, y de hecho estamos alarmados por el incremento que ha habido, muchos de ellos relacionados con la pandemia y además particularmente importante en la población joven. Ahora, lo que es contradictorio es que al mismo tiempo que hacemos eso, ahora mismo tenemos una ley que, por cierto, va contra el código deontológico que tenemos todos los médicos de España, que dice de forma muy clara que el médico nunca quitará la vida a un paciente, ni siquiera en el caso
de que el paciente lo solicite. Es decir, el código deontológico es muy claro y nos dice nunca a ningún paciente, ni siquiera si el paciente lo solicita. Entonces, tenemos una ley que se ha aprobado que va lógicamente contra el criterio del código deontológico vigente en España, no solo en España, sino también va contra el criterio de la Asociación Médica Mundial y también contra el criterio unánime del Comité de Bioética, que es el órgano máximo que asesora al gobierno en esta materia. Entonces tenemos esta ley que permite la eutanasia y por lo tanto me parece un poco contradictorio. Igual cuando alguien intenta suicidarse lo intentamos evitar y esto es un poco lo contrario, ¿no? Tenemos a alguien pues que tiene unos deseos de muerte, en vez de darle un buen tratamiento sintomático, unos buenos cuidados paliativos, hacer intervenciones pues también del ámbito social, económico, que permitan que estos pacientes reciban los cuidados que necesitan, las ayudas a la dependencia que necesitan, pues los tratamientos que necesitan, en vez de enfocarnos como sociedad para que esas personas dejen de tener ese deseo de muerte, pues es un poco como si alguien está ahí pensando si se suicida en una azotea y nosotros en vez de evitarlo, pues vamos por detrás y le damos un empujón, ¿no? Entonces me parece contradictorio cómo cuando alguien se intenta suicidar nos movilizamos como sociedad para evitarlo, mientras que cuando alguien en este momento solicita la eutanasia, en vez de intentar evitarlo, pues lo estamos facilitando. ¿En qué medida, si estas personas tuviesen cuidados paliativos en condiciones, podrían dejar de desear esa muerte? Bueno, yo creo que muchas de ellas dejarían de tener este deseo si tuviesen, yo no diría solo cuidados paliativos, yo hablaría de cuidados integrales, ¿no? Que en muchos casos sí es verdad que necesitan cuidados paliativos, pero por ejemplo ya la misma Sociedad Española de Psiquiatría ha denunciado que detrás de estas peticiones también puede haber psicopatologías, ¿no? Pues a lo mejor hay depresiones que no están diagnosticadas o que no están tratadas o otro tipo de psicopatologías y por lo tanto el hecho de que la ley no exija una valoración psiquiátrica, pues también es algo que llama mucho la atención, como muchas otras cosas, ¿no? Pues la misma ley prácticamente evita hablar de eutanasia, se habla de la prestación de ayuda para morir, confundiendo ya desde la ley lo que sería la eutanasia con los cuidados paliativos, que es lo contrario, ¿no? La eutanasia es acabar con el que está sufriendo, mientras que los cuidados paliativos lo que pretenden es acabar con el sufrimiento. Y por lo tanto es una ley que tiene muchos puntos que yo diría que son al menos confusos, ¿no? En otros casos son ya yo creo que objetivamente equivocados, como por ejemplo el hecho de que toda muerte por eutanasia se considera desde el punto de vista legal como una muerte natural. O sea, algo que por definición no es muerte natural se está considerando desde el punto de vista legal como muerte natural, con todo lo que esto puede implicar, ¿no? Está claro que es una aberración del lenguaje. Pero, ¿qué dice la Iglesia? Básicamente, yo creo que desde el punto de vista humano, antropológico, tenemos motivos más que suficientes para defender la vida humana, el derecho a vivir, pero aquellos que tenemos fe, pues a esto pues unimos la sacralidad de la vida humana y por lo tanto yo creo que los cristianos tendríamos como aún más motivos para el defender la vida y lógicamente pues la eutanasia va claramente de forma frontal contra uno de los mandamientos de la Iglesia, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que por un lado, desde el punto de vista de la caridad que es exigible en toda relación humana, pues cuando tenemos un paciente que está sufriendo, lo que tenemos es que apoyarle, tratarle, cuidarle, paliar su sufrimiento, y por otro lado, pues tenemos un mandamiento que de forma clara nos impide matar, ¿no? Uh-huh. ¿Algún texto que nos ayude a comprender mejor esta cuestión y a poder profundizar en ese valor de la vida humana y en esa dignidad? Bueno, queda un poco feo autocitarse, pues yo tengo un texto que se llama así, se llama Eutanasia,
que está publicado en RIALP. Es un texto que está escrito para todos los públicos, es decir, ahí no vamos a ver, de hecho se llama un análisis antropológico, y es un análisis antropológico y desde la ciencia, no es tanto un análisis del punto de vista de una visión de fe, ¿no? Pero como digo, creo que es importante y cada vez más que cuando hablemos evidentemente que si uno tiene el don de la fe, pues es mucho más fácil entenderlo, ¿no? Pero pues hay gente que no tiene este don y también tenemos que ser firmes en la defensa de la vida, incluso cuando nuestros interlocutores no tienen el don de la fe, y por lo tanto yo creo que es muy importante el que conozcamos los argumentos humanos, antropológicos, que también nos llevan a decir que la eutanasia es inaceptable. Efectivamente, de hecho, la pregunta de nuestra oyente Laura pues ya tiene este texto para profundizar en ello, pero además nos preguntaba, a ver si puede dar unas pinceladas, cómo se puede ayudar a un no cristiano a entender el valor de la vida si no cree en Dios. Perfecto. O sea, lo primero, de textos hay muchísimos otros, ¿eh? Y alguien que quiera también tener una visión del magisterio tiene un texto breve, la conferencia episcopal, que yo creo que es muy ilustrativo. ¿Y cómo se puede ayudar a alguien que no tiene fe a creer en el valor de la vida humana? Pues como digo, acabar con una vida humana yo creo que es algo que va contra la naturaleza de todo hombre. Pero si además es una vida frágil, débil, indefensa, como lamentablemente frecuentemente sucede con las personas en las que se plantea la eutanasia, o bien porque tienen enfermedades avanzadas, o porque tienen una edad avanzada, o porque tienen patologías que ya no les hacen estar en plenas facultades, pues yo creo que aunque uno no tenga fe, pues tiene que entender la necesidad de defender esas situaciones. Por cierto, parece ser que el primer caso que hubo de eutanasia en España, una vez se aprobó la ley, fue una paciente anciana con un deterioro cognitivo avanzado, ¿no? Un poco apoyándose un documento previo de voluntades anticipadas o un testamento vital, pues acabaron con la vida de esta persona, ¿no? Lo cual también nos da un poco la visión hasta qué punto ya desde el principio estamos en lo que sería una fase avanzada del plano inclinado. Y por ello yo a personas que no tienen fe, y cuando hablo de estos temas con estas personas, yo lo hago desde el punto de vista pues médico, científico, como he dicho antes. La Asociación Médica Mundial, que es algo así como la reunión de todos los colegios de médicos del mundo, de forma muy clara condena tanto la eutanasia como el suicidio asistido. ¿Por qué? Porque van contra la esencia de la medicina, y esto también pues es una condena que es unánime en el Comité de Bioética de España. Es una condena que ya existía de forma explícita en el juramento hipocrático original, y además es una condena que sigue existiendo, al menos en lo que es la defensa de la dignidad y de la vida humana, en lo que sería su actualización con la Declaración de Ginebra, que actualmente está vigente, que es del año 2017, y también con la propuesta de renovación que existe ahora de esa misma declaración. El otro día leía un artículo en el cual se estudiaba cómo había avanzado los países en los que se había aprobado la eutanasia a lo largo de los años. Muchos de ellos habían ampliado todo el tema de la eutanasia, que efectivamente empezaba en casos extremos de gente ya pues moribunda, con enfermedades graves, mayores. Se había ido ampliando incluso a niños, y ya incluso se concebía el poder pedir la eutanasia simplemente por no tener ganas de vivir. ¿Es viable que pase eso en España? Bueno, como bien ha comentado, esta es la experiencia que se está viendo en algunos de los países que llevan ya muchos años con la eutanasia legalizada o despenalizada.
se están viviendo eutanasias en estas situaciones. También en situaciones de pacientes que, como he dicho antes, tienen enfermedades mentales, tienen psicopatologías y que, de hecho, en los criterios diagnósticos de estas enfermedades, muchas veces uno de los criterios diagnósticos para saber si alguien tiene una de estas psicopatologías, como puede ser una depresión, son los deseos de muerte. Entonces, básicamente tienes a alguien enfermo, tienes la confirmación de que está enfermo, entre otras cosas, porque solicita la eutanasia y en vez de tratar la enfermedad, pues lo que haces es acabar con su vida. Esto asusta también por las implicaciones que tiene a nivel económico. Sin querer decir que los partidarios de la eutanasia la defiendan por motivos económicos, es evidente que tiene unas implicaciones económicas. Hay muy pocos países del mundo donde la eutanasia está permitida, ¿no? Estaríamos hablando en Europa, nosotros somos la excepción con el Benelux, y en el resto del mundo estaría Canadá, Colombia y Nueva Zelanda, ¿no? No hay más, ¿no? Pero en algunos de estos países sí se ha estudiado el ahorro que ha habido a nivel de cuidados médicos, porque claro, muchos de estos pacientes pues necesitan cuidados médicos que lógicamente se ahorran con la eutanasia. Y por ejemplo, en Canadá, solo en el primer año después de despenalizar la eutanasia, hubo un ahorro de más de 100 millones, solo en cuidados médicos, si tienen en cuenta que muchos de estos pacientes también están cobrando pensiones, que también pues se dejan de pagar. Entonces hay aquí un trasfondo macroeconómico importante y luego estaría el trasfondo microeconómico pues de empresas que se puedan dedicar a esto pues de eutanasia o de suicidio asistido, también con las consecuencias económicas que tienen de ganancias para estas empresas. Muchas veces se dice que una cosa se elimina con la opuesta. Habla mucho de deseo de morir. ¿Cómo podemos incitar o invitar a tener el deseo de vivir? Bueno, yo creo que para tener un deseo de vivir es algo también como muy personal, ¿no? Ahí lo que yo creo que tendríamos que comprometernos como sociedad es a conseguir que todo paciente reciba los cuidados que necesita, ¿no? De hecho, yo no soy tampoco muy partidario de ir contra la eutanasia, porque creo que es mucho más bonito el mensaje de ir a favor de la vida, ¿no? Entonces nosotros, de hecho, desde el Colegio de Médicos de Madrid iniciamos una campaña a la que se han sumado ya todos los colegios de médicos de España, representados por lo que es la Organización Médica Colegial o Consejo General de Colegios de Médicos, y en esta campaña hemos incluido también a Colegio de Enfermería, Colegio de Farmacéuticos, a la plataforma que agrupa las asociaciones de pacientes y bueno, a muchas sociedades científicas médicas. Y esta campaña que la hemos llamado Cuidados de principio a fin, ¿no? ¿Qué pretende la campaña? Lo que pretende la campaña es asegurar que todos los pacientes reciben los cuidados que necesitan, ¿no? Hay una página web que es Cuidados de principio a fin, que pues si uno se quiere adherir a la campaña es muy sencillo, y ahí básicamente lo que tenemos es un manifiesto que se ha hecho con, como digo, entre médicos, farmacéuticos, enfermeros, pacientes, y en este manifiesto pues lo que se viene es a defender que todo paciente reciba los cuidados que necesita. Si conseguimos esto, yo estoy seguro pues que se reducirán muchísimos las peticiones de eutanasia. Y creo que como sociedad lo que tendríamos es que garantizar que todo paciente con enfermedad avanzada reciba los cuidados que necesita. Es cierto que algunos de esos cuidados pueden ser costosos. Es cierto que un paciente que tiene una enfermedad avanzada pues puede necesitar cuidados pues tanto farmacológicos como pues humanos, a veces pues a nivel hospitalario, a veces a nivel domiciliario, a veces a nivel de residencias, etcétera. Pero que tendría que ser nuestro compromiso de sociedad, es decir, cuidar a aquellas personas que están en una situación de debilidad por el hecho de tener enfermedades avanzadas, no facilitar el eliminar estas personas de nuestra sociedad. ¿Y alguna recomendación que quiera darnos a los que estamos fuera del ámbito sanitario? Bueno, hay una recomendación que yo creo que es clave. Bueno, ya era clave antes de tener la ley de eutanasia, ¿no? Pero yo creo que ahora es urgente, que es la formación, ¿no? Lo digo porque
hay mucha confusión y yo me encuentro con bastante frecuencia personas además bien intencionadas pues que están confundidas, entre otras cosas porque también, como he dicho, hay desde algunos medios de comunicación pues un intento de meter todo en el mismo saco, ¿no? Incluso cosas, como he dicho, que son contrapuestas, como serían los cuidados paliativos o como es la eutanasia, ¿no? Y luego creo que también es importante la formación por si el día de mañana nosotros tenemos una enfermedad avanzada o si nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos tienen una enfermedad avanzada, saber las distintas opciones éticamente aceptables que existen, como por ejemplo lo que se llama la retirada del esfuerzo terapéutico o la adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, cuando ya no tiene sentido mantener a un paciente artificialmente vivo, porque le estamos manteniendo con una serie de aparatos, pues un poco que a veces se inician con la idea de que haya una recuperación. Cuando se ve que esa recuperación ya no es posible, pues lo lógico es retirar esos aparatos. O qué hacer en aquellas situaciones que hoy en día es verdad que son excepcionales, pero a veces siguen existiendo cuando no hay una forma sencilla de controlar los síntomas que tiene un paciente. Es decir, pues cuando un paciente está sufriendo, y me refiero no solo a sufrimiento físico, pues que es no solo el dolor, pero la falta de aire, el picor, las náuseas, los vómitos, etcétera, pero también sufrimiento psicosocial e incluso espiritual, porque hay que decir que la definición de la Organización Mundial de la Salud de cuidados paliativos nos habla de paliar todos estos tipos de sufrimiento, también el sufrimiento espiritual, ¿no? ¿Y qué hacer cuando no conseguimos controlar los síntomas que tiene un paciente con una enfermedad avanzada y que ya tiene pues una expectativa de vida corta, ¿no? Ahí tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama la sedación paliativa, es decir, usar fármacos, usar sedantes a unas expensas de que el paciente pierda el conocimiento. ¿De acuerdo? Y eso no es eutanasia, es simplemente dar un tratamiento con el objetivo de controlar los síntomas. Si no he conseguido hacerlo de otra forma, puedo hacer esta sedación paliativa. Y lógicamente cuando logro controlar los síntomas no sigo subiendo las dosis porque mi objetivo no es acabar con la vida, es simplemente el control sintomático. Entonces, todas estas diferencias, todas estas situaciones a veces no son sencillas y todas las situaciones pues hay que analizarlas de forma individualizada y por eso yo también animo al pues paciente, o como todos somos potenciales pacientes, pues al ciudadano, pues que tenga interés por estos temas, que se forme un poquito, porque a veces a la hora de tomar decisiones pues puede ser muy útil. Por ejemplo, yo también hago la recomendación de realizar un testamento vital, un documento de voluntades anticipadas. Pero ojo, a ver cuál realizamos. Hay uno pues que yo creo que es muy bueno, todavía ya tiene alguna pequeña cosita que a mí no me gusta, como el hecho de que se ha incluido en el eufemismo de eutanasia de prestación de ayuda a morir, pero bueno, que es el testamento vital de la Conferencia Episcopal Española, pues que de forma muy clara pues dice que en ningún caso queremos que nos apliquen la eutanasia, ¿no? Y yo creo que estos documentos que ya en su día antes de la ley eran útiles, pues que también se indica, por ejemplo, quién va a tomar las decisiones cuando ya no estemos capacitados para tomarlas, algo que a los médicos nos suele venir muy bien porque sabemos cuál es el interlocutor válido dentro de una familia que a veces es numerosa y tiene opiniones distintas. Y bueno, el hacer un buen testamento vital dejando de forma muy clara nuestro deseo de que en ninguna situación nos apliquen la eutanasia, ahora mismo creo que es algo que yo desde luego recomiendo. Y no hace falta ningún profesional, no tiene ningún coste, es gratuito y por lo tanto es un procedimiento bastante sencillo. Pues muchas gracias, porque además yo desconocía esta cuestión. Manuel Martínez Sellés, presidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Puedes seguir nuestros podcasts en iVoox, nuestra página web y redes sociales acdp.es y acdp_es.